Antes de empezar, como lo hemos hecho en algunos otros videos, hagamos una serie de preguntas. ¿Qué significa para ti ser mexicano? ¿Qué significa para todos nosotros como mexicanos el hecho de precisamente pues, ser mexicanos? ¿Hay algo que nos distinga de los habitantes de otros países? ¿En qué podría consistir ese elemento distintivo? Nuestra psicología, nuestra forma de ser, entre otras cosas. ¿Acaso sabemos como mexicanos qué somos? ¿Cómo se constituye entonces una identidad nacional o nuestra identidad nacional? Después de combatir la filosofía positiva que dominó la educación y el pensamiento de México durante todo el porfiriato, la filosofía en México dio un giro muy particular hacia el problema de la identidad del mexicano. Es esta preocupación la que denomina la etapa posterior a la Revolución Mexicana como consecuencia de, pues, al menos en parte, de reconstruir una cultura y una identidad después de que durante pues, muchísimos años ambas respondían a una invitación de la cultura europea, especialmente la francesa. Por supuesto que este interés por el mexicano y su naturaleza está precedido no solo por el rompimiento con la cultura dominante durante el último tercio del siglo XIX, sino además por discusiones abiertas en otras regiones del mundo, pero particularmente en Europa, que alcanzó a España, por ejemplo, a finales del siglo XIX, sobre la identidad de las naciones. De hecho, este es el germen de los nacionalismos que dominaron parte de la vida política de la primera mitad del siglo, en que, pues, la idea de una esencia de lo nacional, lo alemán, lo francés o lo mexicano, por ejemplo, delinearon identidades únicas, fuertes, dominantes. Es decir, no se pensaba que, por ejemplo, la nación francesa, española o mexicana contuvieran una variedad de expresiones raciales, sociales, psicológicas o culturales, sino por el contrario, que cada una estaba representada por una raza, una forma social, una lengua y una psicología colectiva, entre muchos otros aspectos unánimes. En este sentido, pues la reflexión de los pensadores mexicanos no es la excepción y coincide con una época marcada por un fuerte nacionalismo promovido por un partido dominante en el poder, que se desarrolló durante décadas con un modelo cultural que excluye numerosas expresiones culturales y sociales en México. Pero más allá de su relación con el desarrollo político del país a lo largo del siglo, las concepciones de los filósofos sobre lo mexicano marcaron muchas de las ideas actuales sobre lo que somos como mexicanos, sobre cómo entendemos nuestro pasado, sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos, las cuales, por supuesto, sirven hoy en día para tener una mejor perspectiva del presente y para abrir a nuevos horizontes hacia el futuro. Es importante destacar que para su reflexión estos filósofos utilizaron instrumentos de análisis contemporáneos, tanto desde el campo de la psicología, con base en diversas ideas y planteamientos retomados por Freud y por Alfred Adler, como de la filosofía, particularmente a partir de los conceptos formulados por el español José Ortega y Gasset y por Martin Heidegger, entre otros. Fue una discusión que, como comenta Priani, no solo abarcó el pensamiento filosófico, sino también el político, cultural y sociopolítico. Se puede decir, por tanto, que sobre muchas otras discusiones de índole filosófica, esta fue la discusión más importante en México durante prácticamente todo el siglo pasado. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomar su momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy, tomando en consideración todos los factores antes mencionados y tomando en cuenta que este es el video 1 de 2, el día de hoy estaremos hablando acerca de las obras de Samuel Ramos Magaña, el filósofo iniciador de esta discusión, así como de Octavio Paz, poeta que llevará el tema a su dimensión cultural más influyente. Posteriormente, también en el video 2, de 2 obviamente, estará presente Emilio Uranga, filósofo del Grupo Hiperión, cuyas aportaciones a la discusión son muy sugerentes, y el historiador Miguel León Portilla, quien estudiará la filosofía náhuatl como una extensión de esta reflexión sobre lo mexicano, todo ello basado en el pensamiento de Ernesto Priani y Ramón Shirao. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más preámbulos, pues vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Empecemos con Samuel Ramos Magaña.
Aunque el problema de la identidad del mexicano había sido ya sugerido en distintos campos, un atisbo de este se presentó a partir de la aparición del arraigo del pensamiento humanista entre los principales integrantes de un grupo llamado el Ateneo de la Juventud, que reunía a un grupo de estudiantes de la recién creada Escuela de Altos Estudios, entre los que se encontraban Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña. Sin embargo, no fue sino hasta la publicación de la obra de Samuel Ramos Magaña titulada El perfil del hombre y de la cultura en México, allá por 1934, que el tema comienza a ser abordado por primera vez de manera sistemática y elaborada en un conjunto de ensayos de su autoría. Aunque Samuel Ramos Magaña es un filósofo, en su reflexión se enmarca en esta disciplina el instrumento que de manera privilegiada utiliza para su análisis. Es la psicología, especialmente las ideas de Alfred Adler sobre los complejos de inferioridad y superioridad. En principio, lo que busca identificar y explicar a Ramos es por qué al mexicano lo caracteriza un sentimiento de fracaso y de pesimismo, de manera que, de acuerdo con sus planteamientos, todo análisis de su identidad debe pasar en primer lugar por la exploración del alma del mexicano, es decir, por una suerte de estudios psicológicos sobre su personalidad para tratar de entender por qué era este, en opinión de Ramos, el sentimiento dominante y, por así decirlo, la actitud que guía al mexicano en general. Dice Priani que al hacer lo que él denominaba un psicoanálisis del mexicano, identifica tres grandes grupos sociales. Primero, el pelado, el mexicano de la ciudad y el mexicano burgués. El pelado es, sin embargo, el personaje que, de acuerdo con Ramos, mejor se identifica con el mexicano, por ser el más simple de todos. Permítame citar un ejemplo, un pequeño fragmento del texto de Ramos. Para comprender el mecanismo de la mente mexicana, la examinaremos en un tipo social en donde todos sus movimientos se encuentran exacerbados, de tal suerte que se percibe muy bien el sentido de su trayectoria. El mejor ejemplar para el estudio es el pelado mexicano, pues él constituye la expresión más elemental y bien dibujada del carácter nacional. No hablaremos de su aspecto pintoresco, que se ha reproducido hasta el cansancio en el teatro popular, en la novela y en la pintura. Aquí solo nos interesa verlo por dentro, saber qué fuerzas elementales determinan su carácter, dice. Su nombre lo define con mucha exactitud. Es un individuo que lleva su alma al descubierto, sin que nada se esconda en sus más íntimos resortes. Ostenta cínicamente ciertos impulsos elementales que otros procuran disimular. También, continúa Ramos Magaña, no podemos seguir practicando un europeísmo falso, pero es preciso huir también de otra ilusión peligrosa, que es la de un mexicano igualmente falso. Tal mexicanismo es aquel, pues, que animado de un resentimiento contra todo lo extranjero, pretende rehacer toda nuestra vida sobre bases distintas a las que ha tenido hasta ahora. Como si fuera posible en un momento anular toda la historia, se intenta aislar a México de todo contacto con el mundo exterior para liberar su originalidad de toda mezcla extraña. Finalmente, comenta que muchos de nuestros sufrimientos que hoy padecemos aliviarán el día que nos curemos de la vanidad por vivir fuera de la realidad de nuestro ser. Dice Ramos que nos hemos rodeado de un ambiente caótico, en medio del cual caminamos a ciegas, sin plan a ninguno, arrastrados por el viento que sopla más fuerte, y en los momentos de desorientación nada hay mejor que recogernos en la intimidad que volver al solar nativo. Es decir, dice Priani, que el pelado es para Ramos el ejemplo perfecto del sentimiento de inferioridad que caracteriza al mexicano, tanto por sus actitudes siempre arrogantes y sobradas como su lenguaje nada pulido y siempre desafiante. ¿Será acaso que conoces a alguien así? ¿Estarás de acuerdo con lo que comenta Ramos? Sin embargo, el filósofo no solo le interesa señalar ciertas características en el pelado, su mayor interés se centra sobre todo en explicar el origen histórico de ese sentimiento que encuentran en la relación de los mexicanos con los europeos tras la independencia, pues buscaron, a decir de Ramos, ser como estos, a pesar de que no lo eran. Intentaban ser europeos a pesar de que no lo eran. En realidad, el balance crítico que a partir de dichos planteamientos pues se hace
ilusión se hace referencia a Ramos acerca de la herencia española indígena es la que se perfilará con mayor claridad. En su idea del mexicano, de acuerdo con estos planteamientos, el español, sobre todo que vive en México, solo mira y tiene interés por España. Es activo y explorador, pero limitado. Por su parte, considera la pasividad indígena más allá de la conquista como un rasgo propio de la cultura originaria de México. Es así como arriba a la conclusión de que es la fusión criolla la que define la cultura nacional derivada de la europea, que busca asimilarla en lugar de imitarla. Analizadas estas ideas y bajo la perspectiva e interpretación de Priani, estas ideas parecen muy frágiles. Por ejemplo, reducir la cultura mexicana tan solo a su vertiente mestiza es altamente cuestionable, sobre todo porque implicaría ignorar las culturas indígenas. Lo mismo ocurre con la caracterización del europeo como lo activo y lo pasivo. Sin embargo, a pesar de dichas limitaciones, serían estas ideas las que dominaron gran parte de la discusión sobre el mexicano durante prácticamente todo el siglo XX. Pasemos con Octavio Paz. El poeta e intelectual mexicano también tomó una posición respecto de la discusión abierta por Ramos sobre las características y la naturaleza del mexicano en su obra El laberinto de la soledad, escrito poco más que una década más menos después del escrito de Ramos Magaña. En el caso de Paz, lo hace desde una posición distinta. La suya no es una reflexión filosófica. Por el contrario, declara que lo que hace es una crítica social, política y psicológica. Como podemos percatarnos hasta ahora, la constante en ambas visiones es la psicología. Resulta ser el instrumento privilegiado por estos pensadores para enfrentar el problema o la interpretación del mexicano. Tanto Ramos como Paz abordan la interpretación de la esencia del mexicano con un sentido crítico, es decir, no basta con entender los rasgos característicos de la psique particular del mexicano, sino que deben ser mostrados con claridad para ser cuestionados. De modo que Octavio Paz, desde su posición como poeta, busca enfatizar en su revisión crítica al reconocimiento del carácter del mexicano, porque para el mexicano no es una esencia, sino una historia. Como puede más o menos resultar obvio para abordar el tema, pero siguiendo desde otro horizonte que el mismo itinerario de Ramos plantea que el carácter del mexicano está forjado sobre su historia. De modo que un análisis crítico de su psique tiene que ser al mismo tiempo un análisis crítico de su propia historia. En el caso de Paz, este análisis crítico de su historia debe partir de la comprensión de que hay una relación dialéctica entre la soledad y la comunión. Se trata de una relación universal que experimenta todo individuo en una sociedad y que define la relación de ambas ubicándolas entre la soledad personal, la individual de cada uno y su integración a la comunidad, a la sociedad en su conjunto, pues. En ese sentido, se trata, tal como lo plantea Paz, de un drama metafísico que describe nuestra finitud, pues marcan los límites entre lo que yo soy y lo que otros son. Todo ello que en el plano personal define nuestra propia psique, en el plano histórico y social define la psique de lo mexicano. Para Paz, la historia de México está formada por rupturas y reunificaciones, es decir, por un rompimiento que individualiza y al mismo tiempo da lugar a una comunión que se constituye. En la sociedad misma, por ejemplo, la conquista fue una ruptura, pero la introducción del cristianismo por parte de los evangelizadores es un acto de unión que unificó a los mexicanos. La última ruptura, al menos en tiempos de paz, fue la Revolución Mexicana. Este proceso de ruptura e integración crea, por así decirlo, una relación consciente y otra inconsciente con lo mexicano. Paz tiene presente el psicoanálisis de Freud y la formación del carácter a partir de una relación de tensión entre la esfera consciente de ello y la inconsciente de ello. De modo que su reflexión crítica, que dará lugar a una suerte de psicoanálisis del mexicano, consiste en aprender la otredad del mexicano, es decir, el otro México, el reprimido, inconsciente, que forma parte de nuestra personalidad, que no es común al que nos asomemos. En lo que Octavio Paz está pensando al formular estos planteamientos es que la mejor forma de describir la experiencia de la finitud, dice Priani, es decir, el hecho de saber que somos seres mortales, como lo afirman tanto Heidegger como los existencialistas, que por aquí voy a dejar un link para que puedas acceder a ello, en torno a esa misma década. Es mediante la experiencia y el sentido de lo sagrado, de lo primigenio, ese espacio en donde el mito y la poesía, lo divino y el amor
coinciden y se manifiestan. El México profundo es aquel que se manifiesta en las fiestas, en la lengua, en las expresiones y en los rituales. Nuestra experiencia de ese otro mexicano está ahí, en la comunión a través de las tradiciones que revelan el fondo del ser del mexicano. Quizá alguno de nosotros lo hemos vivido. Por ejemplo, cómo nos relacionamos con las fiestas patronales en nuestra comunidad o con algún festejo que se celebra en alguna de nuestras colonias. ¿Acaso resulta atractivo celebrar las fiestas patrias? ¿Te sientes identificado? ¿Será que participas en ellas? ¿Qué parte de ti se mueve frente a estos eventos? ¿O será acaso que las rechazas, sin importar cuál sea nuestra relación particular, participemos o no en las fiestas, en la cultura popular de nuestro entorno? Esta representa lo que rompe nuestra individualidad. Nos llama a reconocer lo común, es decir, a aquello que tenemos y compartimos todos los mexicanos. Eso común que a veces ocultamos, reprimimos, rechazamos y que otras, en cambio, deseamos y nos seduce, dice Priani. La crítica al alma del mexicano, de acuerdo con Octavio Paz, radica en hacer consciente como parte de nuestra esencia eso que está en el fondo, como oculto en nuestro ser. Permítaseme citar una parte del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Comenta que viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva, máscara al rostro y máscara a la sonrisa, plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo. Todo le sirve para defenderse, el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a arrasar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida y todo puede herirle. Palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras, ilusiones. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. El lenguaje popular, continúa Paz, refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son los cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, puede humillarse, puede agacharse, pero no rajarse. Eso es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor, un hombre de dudosa fidelidad que cuenta los secretos y no es capaz de afrontar los peligros como se debe. Muchas gracias a todas y todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. Recuerda que este es el video 1 de 2 de la serie de la identidad del mexicano. No olviden regalarnos su like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo o en los streams de videojuegos. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.